Hola amigos, bienvenidos. Otra vez en sus hogares, compartiendo la delicia del calor humano de todos ustedes y llevándoles conocimientos y para otros recuerdos de otros conocimientos acerca de la salud. Conocimientos muy actualizados. Les habla Douglas Rocutz y hoy vamos a ver un tema que mucha gente sufre y de verdad sufre. Se llama el ciático. ¿Cómo duele el ciático? Y duele de verdad, verdad. Me adelanto. Dicen las personas que sufren del ciático que cuando es crónico es como tener vivo un dolor de muela, pero crónico. Y no puede estar ni sentado, no puede caminar, no se puede agachar, no se puede acostar. ¡Qué problema! El ciático es uno de los problemas mayúsculos y uno de los grandes desafíos de la ciencia en el mundo moderno, porque hasta el momento lo único se ha brindado es lo quirúrgico, la cirugía. Pero nosotros en lo alternativo luchamos para tratar de evitarle hasta donde se pueda la cirugía a los pacientes que tienen el ciático. Antes de entrar en materia, vamos a hacer unas pequeñitas reflexiones de temas de suma actualidad. Por igual, todos somos responsables de la paz, todos, sin excepción. La paz no es la guerra no es la paz. Arreglar los problemas entre comunidades, entre naciones o entre personas no es a través de la violencia, es a través de la razón, así eso suene quijotesco, es a través de la razón, del mutuo respeto, del amor y de la conciencia. Cuando nos desfasamos de nuestros grandes valores que definen nuestra existencia, empleamos la violencia a falta de razón. Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad desde la más remota antigüedad. Si hubiera mutuo respeto, si de verdad hubiera una veneración por la vida, si por ejemplo la persona que le va a quitar la vida a otra persona, en ese momento pensara que esa persona que va a ser su víctima tiene una madre como él la tiene, que esa otra persona encarna las esperanzas de una familia, que esa otra persona tiene los sueños de la vida, con seguridad que no habría asesinos en el mundo. Pero como todo lo vemos con parámetros diferentes, entonces por eso hay tanto problema en la humanidad. Pero solucionar los problemas en la humanidad no se nos pide a nosotros, ni a ustedes, ni a nadie. Se pide es lo siguiente: comencemos por nosotros. Seamos personas de paz, personas de una gran cordialidad, tengamos una muy buena empatía con la familia, por encima de las dificultades o de las diferencias, eso es natural, pero que resplandezca el amor en la sociedad, en el entorno humano, en el sitio de trabajo, en todas partes, en el sitio de estudio. Nosotros somos responsables de nuestras propias actuaciones y de nuestras actuaciones depende que colaboremos o no colaboremos con esa necesidad tan imperiosa del mundo que es la paz. Pues bien, ya hecha esta reflexión, ahora sí pasamos a algo que es muy doloroso: el ciático. Se clasifica el ciático como una lesión en el plexo lumbosacro, así. Pero aterricemos el discurso. Vamos a procurar emplear palabras coloquiales que nos entendamos todos. La columna vertebral está dividida en varios segmentos. El primer segmento superior se llama cervical. Le sigue el dorsal, le sigue el lumbar, le sigue el sacro y termina en el coxis. Esas dos últimas partes es sacrocoxigio, se llama así. El ciático pertenece, topográficamente hablando, del cuerpo humano, pertenece a las lumbares. Y más exactamente pertenece a L4, L5. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se produce el ciático? Se produce porque el disco L4,
L5 se rompe. Y hablamos en una ocasión anterior por qué se rompen los discos. Por ejemplo, un disco se puede romper porque ya la deshidratación lo desbordó. O se puede romper porque la persona haga una fuerza muy grande, que consecuencia de la cual se rompa el disco. Pero el ciático tiene una causa que regularmente el público no la conoce, pero clínicamente se sabe que sí existe. El estrés. Y ustedes dirán, ¿cómo así? El estrés. ¿Y cómo? Miren, cuando una persona sufre un impacto de esos emocionales terribles, ante un accidente, una cosa, un impacto muy fuerte, y la persona no se controla, puede tener una reacción muy fuerte con su propio cuerpo. Una cosa, pero de instantes, de fracciones de segundo. Y esa reacción neuromuscular perfectamente puede aprisionar el ciático en los glúteos. Entonces ahí la cirugía que hacen nuestros ilustres científicos de la alopatía es abrir y liberar el ciático. Y cuando es de las lumbares, entonces lo que hacen es una cirugía de hernia discal para retirar la hernia y liberar el ciático. Hasta ahí lo establecido, lo consagrado, lo normal, lo estándar. Nosotros tenemos una tesis un poquito diferente. En el caso, por ejemplo, de una hernia discal, no importa que sea la L4 o L5 asociada precisamente al ciático, sino que sea cualquier otra hernia en cualquier segmento de la columna, sea cervical, dorsal o sea lumbar. Nuestra tesis es otra. Estudiemos, analicemos por qué se produjo la hernia y busquémosle la solución. Hay que comprender que en una EPS, en un consultorio médico estándar, pues no hay tiempo para comenzar a indagar, a investigar y hacer cosas, porque el tiempo definitivamente es abrumador. Nosotros en medicina alternativa, pues hemos asumido ese reto, dedicarle tiempo al paciente, analizar su situación. Miren lo siguiente. Cuando la columna vertebral se lateraliza el cuerpo. Cuando la columna vertebral se tuerce más y se tuerce, o sea, la escoliosis se acrecienta, el cuerpo se lateraliza más. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la fortaleza de la columna se va perdiendo. Y en la medida en que se va perdiendo la fortaleza de la columna, estructuras como los discos vertebrales quedan en alto riesgo de sufrir y tener problemas tan graves como, por ejemplo, romperse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando determinamos que el paciente tiene una escoliosis severa y que además hizo una gran fuerza, porque para eso se habla previamente con el paciente, que resultado final produjo una hernia y la hernia generó el ciático, entonces planteamos lo siguiente. Comencemos por corregir la causa. Mientras no corrijamos la causa, vamos a tener problemas de hernia. La escoliosis es la madre de las hernias. Entonces, si vemos el caso, por ejemplo, clínico, que un paciente con una hernia, la L4, que estamos hablando del ciático, o cualquier otra hernia, sencillamente se focaliza la cirugía ahí y no se toca para nada el resto de la columna, lo dejan como está. Al quedar el paciente con escoliosis, lo hemos comprobado muchas veces. Regresan muchos pacientes después, 1 año, 2 años, así. Ay, doctor, mire que tengo hernias, no sé qué, en la columna. Bueno, y a mí me operaron hace 1 año, hace 2 años me operaron y mire, tengo hernias. Yo creí que con la cirugía ya no me iban a salir más hernias. Entonces toca aclararle al paciente que una cosa es la cirugía de hernia y otra muy diferente, la cirugía de escoliosis.
Al paciente lo dejaron como estaba porque el trabajo era focal, era la hernia, punto. Nosotros en Voz Natura tratamos a nuestros pacientes desde el punto de vista correctivo. Vamos a poner la columna en su puesto, en su eje vertical. Vamos a liberar la columna de qué? De presiones, la médula de presiones. Vamos a hacer las elongaciones, que obviamente hay que hacerla. Hay que liberar estructuras nerviosas y entre ellas el ciático. Hay que liberar entre ellas el ciático. Por eso hay una posibilidad muy grande de que los pacientes que nosotros tratamos del ciático mejoren enormemente. ¿Por qué? Porque es que trabajamos la causa. Pero resulta que como duele, y duele, no el procedimiento, el ciático duele y duele y duele, los pacientes en su desesperación quieren que el mismo día del procedimiento ya quedaron alentados. Ya no hay dolor, mejor dicho, volvieron a la normalidad. Pues es un bonito ideal, pero está muy lejos de la realidad, porque el nervio sigue inflamado y mientras hay inflamación, pues puede haber dolor perfectamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerden que el disco cuando se hace la cirugía se retira la hernia, se manejó fue ese disco, eso fue todo, y el resto quedó. Entonces nosotros hacemos lo siguiente: toda la columna en general, toda la columna la tratamos como una sola unidad. No importa cuántas hernias tenga el paciente, 2, 3, 4, 5. A un médico, por ejemplo, que nos visitó, él llegó con 5 hernias. Un señor de Popayán nos llegó con 6 hernias. Y hay una señora también en Popayán que dicen, me la referenciaron, tiene 10 hernias en la columna vertebral. Mejor dicho, esto es la locura. Estamos esperando que la señora se reporte y con todo gusto la tratamos. Una vez que nosotros enderezamos la columna, ahora viene la parte, ¿cómo bajamos la agresividad del dolor? Porque es que nosotros no utilizamos medicación. ¿Cómo bajar la agresividad del dolor? Entonces hay varios procedimientos que nosotros aplicamos en el consultorio. Se los enseñamos a los pacientes para que ellos lo practiquen en su casa, con la seguridad de que vamos a tener un resultado sorprendente. ¿Cuál es ese resultado que vamos a obtener? Que el dolor va a comenzar a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. Además tenemos varias aplicaciones adicionales por las cuales necesariamente el dolor va a disminuir. Necesariamente tiene que disminuir. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer por el paciente: sus costumbres. Hay personas que tienen unas costumbres tan absurdas que afectan terriblemente su cuerpo. Y cuando las personas tienen dolores de distintas clases, con esas costumbres lo que hacen es disparar los dolores. Por ejemplo, hay personas que les encantan los programas de crímenes. Desafortunadamente hay gente así. Les encantan las películas donde el bueno mata a 1000 y es el bueno. Les encantan las cosas de terror, de horror, de barbarie. ¿Cómo puede tener salud una persona así? En cualquier momento se le dispara el dolor. Eso sí, no hay la menor duda. Recordemos que este principio de la reversión del dolor fue producto de una investigación hecha en Inglaterra. Allí estudiaron el dolor y su relación con las emociones, su relación, por ejemplo, con las costumbres de la gente, y encontraron que efectivamente hay agentes externos que disparan el dolor, y entre ellos están estos, los estresantes, que la gente no tiene por qué convertirlos en un espectáculo, porque la muerte, aplastar al semejante, eso de ninguna manera es de una persona ética, de una persona pensante. Y las consecuencias se pagan porque resulta que en la naturaleza nada se queda en la impunidad. La persona que es de mal genio le hará la vida imposible a su familia, pasarán muchas cosas, pero el día que la naturaleza le pase factura, eso se llama
sufrimiento, se llama enfermedades, pero va a costar un gran capital, mucha inversión de dinero para tratar de subsistir en medio de semejante situación tan terrible. Y como el mal genio afecta también el cerebro, afecta las cadenas musculares, las cadenas neurales, afecta las estructuras cardiovasculares, afecta el colon. ¡Oh, Dios mío, qué cosa tan horrible! Entonces, ¿cómo es de importante que nuestra vida, nuestras costumbres, nuestra cotidianidad, pues tengan un nivel bien? Pero perdónenme si se lo digo, que nuestras costumbres sean decentes. Pero hombre, hoy en día los jóvenes se creen el sumum de la sabiduría, aunque no se han graduado en nada ni han estudiado nada, pero es que se lo saben todo y todo lo pueden. Y son los que marcan la revolución del mundo en las costumbres, son los que traen los nuevos espectáculos, y eso es espectacular. Mejor dicho, después de eso, pare. Y se tratan entre ellos de una manera tan absurda, pero tan desproporcionada, que eso genera una psicología antinatural, completamente desnaturalizada, porque la falta de respeto también afecta la salud emocional y la salud biológica. Qué lindo convivir, qué lindo compartir, qué lindo departir con nuestros semejantes, con el debido respeto, siempre con el debido respeto, sin intrometernos en su vida privada, que eso no nos da a importar para nada. Hay que respetar siempre esas barreras. Eso se llama salud. Pues bien, el ciático entonces se ve afectado por nuestras malas costumbres. Así que tenemos que hacer una valoración o una evaluación de nuestras propias vivencias y nosotros mismos tomar las medidas correctivas con nosotros mismos, porque los hechos lo demuestran. Cuando a uno le duele, es a uno, no a los demás. Entonces, si hay algo que es desafiante en la vida, pero así desafiante, es el dolor. Y entre más fuerte el dolor, más grande es el desafío. Pues bien, la escoliosis es la causa número 1 de las hernias y por tanto ahí encaja la hernia del L4, L5, la hernia lumbar, que presiona el nervio ciático y produce lo que todos ustedes conocen tan terrible, los dolores del ciático. Pero todo eso hoy en día, afortunadamente, es corregible. Hoy es corregible. Nosotros le indicamos a nuestros pacientes qué hacer, por ejemplo, una vez que su columna está verticalizada y que lo hacemos sin dolor, sin cirugía ni nada de estas cuestiones, ¿qué debe hacer el paciente para ayudarse? Porque ahí sí es responsabilidad del paciente. Uno no está como médico detrás del paciente para ver si hizo los ejercicios, para ver si está cambiando su modo de pensar hacia una forma positiva, si llena su vida de alegría o no. Uno no puede estar en estas cosas. Da las pautas, pero el paciente es el encargado de darle vida a esas pautas. Entonces, la columna vertebral es el soporte del cuerpo humano. Claro, es el soporte del cuerpo humano. Tiene 33, tiene 34 vértebras. Recordemos que de esas vértebras, la cantidad de vértebras que tiene nuestro cuerpo, 12 vértebras no tienen disco. No tienen disco. Por ejemplo, el sacro no tiene disco, porque están fusionadas las vértebras ahí. Y el coxis tampoco tiene discos. Hay varias vértebras fusionadas en una sola unidad. Tampoco hay disco, por tanto no puede haber hernia en C1 y occipital, pero ahí no se ve por ningún lado como una hernia, ahí no hay disco. Pues bien, el cuello tiene 7 vértebras. El cuello se le llama normalmente columna cervical, tiene 7 vértebras. De esas, 6 son susceptibles de desarrollar hernia. Y qué triste que le llega a uno un paciente con 4 hernias en el cuello. 5 hernias me llegó una vez un paciente en el cuello. Pero
¿Pero esto qué pasó aquí? Resulta que este caballero es cotero, es de profesión cotero, que cargan y descargan las tractomulas, los grandes camiones, todas las cuestiones, y entre ellos luchan quién lo hace más rápido. Pues resulta que él bajaba 3 bultos de cemento de un solo tiro, pero los bajaba era en la cabeza, acá. 3 bultos de cemento en la cabeza. Eso solamente cabía en la cabeza de él. No se amaba para nada ese señor. Entonces, el resultado fue lamentable, sumamente lamentable. Dañó los discos de la columna cervical hacia el cuello y además desarrolló varias hernias. La columna de la espalda se llama columna dorsal o columna torácica y se le denomina a las vértebras de ahí T1, T2, hasta T12. O D, también hay otros textos que dicen D1, D2, es lo mismo. Son las vértebras dorsales, o sea, las vértebras de la espalda. Ahí hay 12 vértebras y todas llevan la secuencia T1, T2 hasta T12. Las lumbares, que es la parte que aterriza aquí en la cadera, y a propósito, es la parte que esas vértebras son las más robustas. Las vértebras de acá arriba, las vértebras cervicales son pequeñitas, pero las de abajo son robustas. Ya sabrán ustedes por qué. Son robustas porque son las que en definitiva vienen a soportar el peso. Con otras estructuras, entonces hacen posible que nosotros alcemos alguna carga, en fin, nos movamos. Las lumbares tienen 5 vértebras. Bueno, quiero decir, la columna lumbar se compone de 5 vértebras. Y ahí en cualquiera de ellas se puede desarrollar hernia. Y la hernia más dolorosa viene a ser la L4, L5, que les repito, es la que está asociada al problema del ciático. Bueno, encontré en un texto que el coxis tiene que ver con la temperatura. Y es un tema muy interesante de investigar, que tiene que ver con la temperatura del cuerpo. Regularmente las personas cuando caen sentadas y caen muy fuerte, pueden doblar el coxis. Y cuando el asunto pasa a mayores, hasta lo pueden romper, lo pueden fracturar. Inspirado en este tema, me di a la tarea de estudiar el coxis. Otra vez retomar temas, retomar. Y encontré ese dato, pero solo lo he encontrado una vez. Vale la pena seguir investigando. ¿Por qué razón? Porque mucha gente tenía una temperatura normal y después de una caída terrible, cayendo sentado y fuerte, ha desarrollado frío en su cuerpo. Pues bueno, vamos a ver. El fenómeno por el cual el sacro y el coxis se sueldan se llama sinostosis. Simplemente es un tecnicismo. Para nosotros, en nuestra cotidianidad, se suelta. Así de sencillo. Bueno, la columna tiene, de arriba a abajo, tiene un canal. Se llama canal raquídeo. Por ahí va la médula espinal. Cada vértebra tiene 2 agujeritos. Y de ahí salen los respectivos nervios que después se van a subdividir, N veces, hasta que se conforma lo que todos nosotros conocemos como la red neural, Quiero hacer énfasis en lo siguiente, en la enorme importancia del canal raquídeo, donde está nuestra médula espinal, que lo contiene, ¿qué? La columna. Protege la médula. Por ahí circula el líquido encefalorraquídeo. Además, le da soporte, le da resistencia y le da flexibilidad al cuerpo. Estos términos que acabo de decir nos ubican en la deportología. ¿Cómo es de importante para los deportistas tener una columna sana?
pero también para todo el mundo. Pero los deportistas, dadas sus altas exigencias, quienes bailan, por ejemplo, ballet, quienes participan en campeonatos de danza, cosas así por el estilo, esa columna tiene que estar impecable para que puedan desarrollar su actividad de una forma más eficiente. Pues bueno, como el tiempo es oro, pues hemos llegado hasta acá. Eso sí, felices, dichosos de compartir con ustedes inquietudes. ¿Inquietudes por qué? Porque ustedes hoy en día tienen toda la mano. Y toman temas y se ponen ustedes a complementar. Oh, qué bonito. Y se vuelven unos doctos en temas muy específicos de altísima importancia para la salud y para la vida, que es los que tratamos aquí. Mi nombre es Douglas Rocuts. Nos encuentran, Bon Natura es la empresa, Bon Natura. Nos encuentran en las redes sociales, nos encuentran también aquí en pantalla, en la base de la pantalla, en nuestros datos, y estamos para servirles. Tenemos sedes en varias ciudades del país y nuestro propósito, elevar inmensamente la calidad de vida de todos ustedes, de todos los que lleguen a nuestros consultorios. Siempre serán bienvenidos, elevar su calidad de vida y trabajar por su bienestar. Y los dos, ustedes y nosotros, creando un futuro de felicidad, porque nacimos para ser felices, no para sufrir. Hasta pronto.